esku garbia dazka. Vosotros están ahí, están las listis. ¿No habéis hecho eso? No, güey. Ah, ya lo has hecho eso. ¡La abuelita! Behitu no egiten du. Behitu zezaila. ¡Ay, qué miedo! La ha pillado. Es que claro. Pues yo ven tú también. Bai. Eta luze hanka luzatu. Separatu zuen zatik. Ellos su trabajo. Venga, oi, hermano, no corría. Venga, Maia, eskua hemen jarri. Hori da, oso ondo. Venga. Eskua berago. Venga, hemendik askazu. Ai, jarri zute. Ai, Pepa. Bera gurasoak, Venga, Josepa, ze ondo. A ver, Venga. Saliendo de la cuerda. Venga, vamos a ir a pescar, venga. Beste mutikoekin, bale?
pasako! Leizarati! Ez dira pasako! Leizarati! Ez dira pasako! Se salva cámara. Que desespere.
chokolatea. Ze motorra. Ahí me gusta Beraz ni banikoa kafea hartzera, gero eskatzen baduzue arituko gera. Etcétera, pues bueno, realmente no nos satisfizo y bueno, nos hemos juntado a esa gente. Bueno, es evidente que todos los que habéis venido de alguna manera también, incluso aunque probablemente algunos no le conocierais personalmente, también os habéis juntado por ese motivo. Bueno, yo desde luego no tengo ninguna intención de hacer una semblanza personal de Gladys, porque en la medida que todos los que le conocimos, bueno, pues sabemos cómo era, bueno, sabemos un poco lo que hacía y bueno, yo siempre he dicho, cuando alguien me pregunta eso, bueno, pues que era una tía maja, era una tía preocupada por las cosas que le rodeaban, una tía enrollada, efectivamente, y bueno, yo creo que eso es suficiente, ¿no? Yo creo que un poco el sentido del acto de hoy tiene un sentido de recuperar un poco la memoria histórica. Hechos como la muerte de Gladys y otros hechos similares, de alguna manera marcan un poco la historia y marcan determinados pasos a seguir, determinados pasos a dar. Y en ese sentido a nosotros, yo creo que un poco a todos los que estamos aquí, nos parece importante no olvidar aquello que ocurrió, aunque hayan pasado 10 años, no olvidar porque aquello tuvo un sentido y sigue teniéndolo, ¿no? Y tiene el sentido de que la muerte de Gladys en absoluto fue inútil, bueno, si eso se puede decir, en absoluto fue inútil en la medida que hoy nos hemos juntado aquí, bueno, ahora mismo estamos en torno a 300 personas, pero en todo este montaje ha participado bastante más gente, ¿no? Y no podemos olvidar lo que ocurrió porque hoy en día es evidente, y bueno, y además no tengo que deciroslo, que sigue habiendo una diferenciación muy clara entre los que tienen el poder y entre los que no lo tenemos. Y hechos como la muerte de Gladys yo entiendo que marcan un poco esa diferencia, porque a Gladys le mataron los opresores, a Gladys le mató la Guardia Civil. La Guardia Civil mataba entonces y es evidente que sigue matando ahora. Bueno, la Guardia Civil y un poco todo lo que supone la Guardia Civil y la policía y en definitiva el Estado que padecemos, ¿no? Por otro lado, es importante destacar que todos estos actos que se han organizado hoy, en los que estamos todos tomando parte, se han montado, por decir de alguna manera, desde abajo. Es decir, aquí no ha venido nadie a golpe de decreto diciendo hay que hacer qué o hay que dejar de hacer qué. O sea, todo lo que se ha hecho de una manera autoorganizada. Nos hemos ido preocupando por una serie de cosas e incluso hemos contado pues con la expresa prohibición por parte del poder local, que es un poder como cualquier otro,
representado, bueno, concretamente, bueno, por el gobierno municipal de EA y Euskadiko Ezkerra. O sea, expresamente el alcalde, cuando se hizo la petición para utilizar el parque, no porque pensemos que el alcalde nos tiene que dar permiso para utilizar el parque, sino porque nos era imprescindible el permiso para que nos diera tablao, para que nos diera mesas, para que nos diera la toma de luz, para que nos diera la toma de agua. Y se pidió permiso, y el alcalde denegó el permiso, y bueno, y está escrito de su puño y letra en la propia instancia que se utilizó para pedir el permiso. Hay otros lugares en Donosti para hacer homenaje a una muerta. Cristina Enea es un parque público y no procede la concesión del permiso. Efectivamente, o sea, hoy por hoy el poder local ni siquiera admite el nombre que popularmente le hemos dado a este parque, que es Gladys Enea. Ellos utilizan el término de Cristina Enea. Y además, a mi modo de ver, el alcalde en este caso utiliza una terminología de alguna manera despectiva. Hay otros lugares en Donosti para hacer un homenaje a una muerta. De alguna manera parece que hay una cierta necrofilia por nuestra parte, cuando en realidad lo que estamos es reivindicando a nuestra gente, a nuestros amigos que han caído en momentos determinados en una lucha, y en una lucha en la que evidentemente estamos, y bueno, todo esto que estamos haciendo hoy forma parte de esa lucha. Y en ese sentido, bueno, yo quiero decir muy claro, o sea, que estas cosas que se han hecho hoy, en las que estamos todos participando, se han hecho, ya digo, absolutamente, no solo al margen del ayuntamiento, sino contra las trabas expresamente que ha puesto. Y entonces el tablao ha habido que traerlo de Oyarzún, la luz se ha montado porque un amiguete se ha hecho no sé qué movida, el agua otro amiguete se ha hecho no sé qué movida, y bueno, y en definitiva un poco porque todos los que estáis aquí habéis participado. A mí me ha llamado mucho la atención la cantidad de gente que de una manera u otra en todos los actos preparatorios de estos actos de hoy, e incluso hoy mismo la cantidad de gente que ha participado, y eso para mí es importante. O sea, quiere decir que aquí hay de alguna manera hay una conciencia colectiva y digo, creo que es una conciencia colectiva de gente que sabemos que estamos oprimidos, de gente que queremos hacer una sociedad vasca más justa, más libre, y esto es inasimilable por parte del poder. Y en esa medida que esto es inasimilable por parte del poder, porque de alguna manera nos salimos completamente de los marcos que ellos pretenden que utilicen. Aprovecho la ocasión. No, voy a terminar. No serán más de 15 folios, no, tranquilos. Los asesinos nucleares, los asesinos de la libertad, y cortan tu vida. Pero tú, Gladys, no has muerto, porque tú has dejado la semilla que día a día irá floreciendo en libertad, la libertad de saber que tú te encuentras entre esa semilla. Dare taloreak hazi daitezela, eta beren osto tartean estutu hiltzaileen birika modalikatuak akatu arte. Ere breve, lehen markatu euskera ez itxeagatik, baina nire euskera bedekoa oraindik okerragoa da, eta ni errejatarra naiz, eta kestera naiz, eta bueno, eta ez ahí, que tanto... Bueno, la hemetik aurrera erderaz egingo dut. Bueno, a mí cuando Fede me dijo de venir aquí a hablar un poco, pues la verdad me resultaba un poco duro, ¿no? O sea, realmente nunca me ha tocado, y es la primera vez, pues hablar, no sé, en estas circunstancias, ¿no? Pues aquí después de la comida, de estas formas, y realmente me resulta un poco duro, ¿no? De todas maneras, lo que sí os puedo decir es que, bueno, pues lo primero que hice fue, pues me dijo que tenía que hablar un poco de cómo fue el sumario, de cómo fue todas las actuaciones judiciales, lo que pasamos en aquellos tiempos, y bueno, lo primero que hice fue pues volver a sacar del archivo el sumario, leerme todas las actuaciones, leerme las sentencias, y realmente tengo que decir que ha sido bastante duro. O sea, que ha sido bastante duro porque realmente lo ves, parece, ¿no? Dice, bueno, lo ves después de 10 años, lo ves con la distancia y parece como que, vamos, como que tenías que verlo con más frío, ¿no? Sin embargo, bueno, pues no he podido reprimir la sensación de impotencia, la
sensación de mala leche que entonces hice y que, vamos, que es una de las cosas pues, que a lo largo de tu vida pues, te han dejado muy marcados. Yo recuerdo como una experiencia muy fuerte en mi vida toda aquella situación y realmente pienso que en lo que hemos evolucionado hasta ahora las cosas han cambiado muy poco y que seguimos estando pues más o menos donde entonces estábamos. La justicia sigue siendo la misma que entonces teníamos y bueno, todos los días estamos viendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, bueno, como recordaréis, en aquellos tiempos se hicieron dos tipos de investigaciones. Entonces, para mí esto es importante, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que siempre se nos pretenda vender la moto de decir, bueno, pues la justicia es imparcial, la justicia es el cuarto poder que está por encima del bien y del mal, y que, bueno, siempre los que hacen las leyes son unos, los que la aplican son otros, pero bueno, pero los jueces siempre tenemos ahí el poder que siempre nos va a controlar, nos va a decir, bueno, esto es justo, esto no es justo, esto es tal, ¿no? Sin embargo, vamos, para mí es uno de los casos claros en que se demuestra, vamos, y puede parecer demagogia, ¿no? Porque en el fondo dices, bueno, pues es que esto es muy fácil decirlo, ¿no? Pero es que realmente te demuestra, o sea, cómo el poder, o sea, puede estar en un momento conchavado con los poderes fácticos, o sea, para tratar de olvidar, para tratar de tapar, para tratar de ocultar cómo ocurren realmente las cosas. Ahora, bueno, nos va a tocar la Big Band Jazz aproximadamente durante una hora, es decir, más o menos hasta las 6:15, y lo que sí os pedimos es que a las 6:15 estéis aquí el mayor número posible de gente para, bueno, pues para colaborar un poco entre todos en recoger...
eso. Víctor.
eta jende pila bat sartzen ari da orain. Heriotzaren urteurrena betetzen delako izan dela. Orduan bere oroimenez eta bere omenaldi bat eskaini asmoz hemen bukatu dugu. Aipamen hau egin ondoren, zuei Gorritxiko apaiza den Jon Arrizibita afektatuen izenean hitz batzuk zuzenduko dizkizue. Esker beroenak hemen zareten guztioi. Guztiok dakizuen bezala, Gipuzkoako Diputazio eta Nafarroako gobernuaren prepotentzia eta arrokeria dela medio, Azpiroz, Gorriti, Areso, gure eguneroko lana, gure hizkuntza eta azken finean, gure